Muchos deportistas, la gran mayoría, son un ejemplo para la sociedad, pero otros han decidido actuar de manera poco ética con tal de ganar. Hoy les voy a mostrar 10 casos de deportistas, atletas que han sido capturados haciendo trampa en vivo en televisión. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más a esta sección del deporte al escándalo. Pues hoy estuve buscando algunos casos, unos que recordaba que los vi y otros pues que me tocó investigar, ¿no? Porque han sucedido hace algunos años atrás. Ya les decía, esos casos de deportistas que han sido pillados, agarrados con las manos en la masa, haciendo trampa, actos muy bochornosos, otros que hasta debo reconocer, hasta risa me dieron. Pero vamos a comenzar de una vez. El caso número 1, tenemos que irnos al año 1983. En el Madison Square Garden se estaba llevando a cabo una pelea de boxeo en este caso. Y Luis Resto terminó ganándole al boxeador Billy Collins Jr. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo porque Billy Collins era uno de los grandes favoritos. Además vivía un muy buen momento en el mundo del boxeo. Pero sí, terminó ganando Resto, el puertorriqueño, el boxeador puertorriqueño, y además por una paliza. Ahora, cuando el entrenador y el padre de Collins, por cierto, se acercó a saludar a su contrincante y el que terminó siendo el ganador de la pelea, pues le da la mano o choca la mano o algo así y se da cuenta enseguida que el guante tenía una consistencia o estaba incluso un poco más grueso de lo normal. Y automáticamente reclamó una investigación exhaustiva. Se acabó descubriendo después que las heridas de Collins pues eran demasiado graves como para haber sido hechas por un boxeador ligero y con unos guantes pues totalmente normales. Resulta que el señor en cuestión, el señor Resto, tenía un vendaje endurecido con yeso. Imagínense ustedes la cantidad de golpes que le dio a Collins, obviamente por eso terminó ganando la pelea. Resto fue condenado a 2 años y medio de cárcel, pero en el caso de Collins pues tuvo un final bastante dramático. Esas heridas que le ocasionó Resto por esa pelea con yeso pues le cambiaron la vida. No tuvo problemas de visión después, obviamente no pudo seguir peleando y cayó en una profunda depresión hasta que finalmente pocos años después se terminó quitándose la vida a través de un accidente automovilístico. Ahora nos vamos al año 2009 en fútbol, pues resulta que el portero danés del IFK Göteborg se hizo famoso cuando fue capturado moviendo los palos de la portería unos 20 centímetros hacia adentro. El juez principal, el árbitro, obviamente se dio cuenta y terminó amonestándolo. Esto fue un partido contra el Örebro sueco, ¿no? Por cierto, no les dije el nombre del portero, se llama Kim Christensen. Pues siempre hacía lo mismo, movía las porterías un poco más hacia adentro y luego de ese partido en entrevista pues reconoció esto, que lo hacía siempre porque consideraba que era la única manera de facilitar su trabajo y de que no le marcaran gol. Nos vamos al caso número 3, Michael Pineda. En ese entonces era el lanzador de los Yankees de Nueva York y su equipo se enfrentaba ante su archirrival, Medias Rojas de Boston, y fue atrapado haciendo trampa. Además se vio todo por televisión. Primero lo hizo en una ocasión ante el mismo equipo Boston, pero en la siguiente salida pues lo volvió a hacer y esta vez fue capturado por el umpire principal de ese compromiso. Se dio cuenta que tenía resina en el cuello y según él se la colocó en el cuello porque iba a ser menos visible, pero realmente se notaba bastante. El manager de Boston obviamente puso una queja, el umpire descubrió esta sustancia y Pineda fue expulsado de ese partido y suspendido en esta temporada por 10 compromisos. ¿Por qué? Porque resulta que la resina de pino es una sustancia que es ilegal y que algunos lanzadores la usan para tener un mejor agarre en la bola o en la pelota y que sus picheos rompientes tengan mejor efecto, pero no está permitido. Aunque Pineda, por cierto, que al parecer le gusta hacer trampa porque recientemente fue descubierto en un caso de dopaje y está suspendido todavía. Bueno, ya que estamos hablando de grandes ligas, nos vamos con un caso que se hizo muy famoso de Sammy Sosa.
En junio del 2003, durante la primera entrada en un partido entre los Cachorros de Chicago y los Rays de Tampa Bay, pues Sosa conectó un hit que terminó impulsando a uno de sus compañeros, pero una vez conectó la pelota, el bate se partió. Pues el árbitro principal tomó los pedazos para revisarlo y notó que tenía corcho adentro. Esto obviamente también es ilegal en Grandes Ligas porque el corcho le da ligereza, en este caso al bate, y ayuda también a que el bateador tenga pues una salida más rápida de su swing. Luego pues Sosa dijo enseguida que no, que fue que se confundió, que ese bate él lo usaba en los entrenamientos para hacer más espectáculos ante el público que llega temprano al estadio y le gusta ver cuando los peloteros entran en calor, y que se confundió y agarró ese bate que sabía que no debía usar. El caso número 5, nos vamos al año 1989, en el mítico Maracaná se enfrentaban Brasil ante Chile. La selección chilena perdía ese partido y se estaba quedando sin asistir al Mundial de Italia 90, era un partido de clasificación a ese Mundial. ¿Qué pasó ese día? Pues el portero chileno Roberto Rojas, mejor conocido como el Cóndor Rojas, aprovechó el lanzamiento de una bengala y sacó una hojilla y se cortó la ceja para obligar así a suspender el partido. Dijo obviamente que había sido que la sangre y todo eso que estaba sucediendo había sido porque le había caído una bengala. Entonces resulta que él se había guardado antes de entrar al partido una hojilla en la canillera que usan los futbolistas, y todo esto fue un plan macabro para poder descalificar a Brasil, que además era gran favorito, y ellos poder asistir al Mundial. Eso fue todo un escándalo, suspendido de por vida el Cóndor Rojas, además involucró a toda la selección chilena, todo un desastre simplemente por hacer trampa. Bueno, y nos vamos a la número 6, esta es una de las mayores trampas, una de las más infames recordadas en el deporte, el maratón de Boston. La atleta cubana Rosy Ruiz terminó ganando ese maratón en el año 1980, además es un tiempo récord para ella porque terminó bajando hasta 25 minutos su récord en comparación a su participación anterior en el maratón de Nueva York, cosa que pues levantó algunas sospechas porque, la mejora había sido bastante considerable, cosa que no suele ocurrir así tan marcada. Pues, ¿qué pasó? Se demostró que la señorita en cuestión, Rosy Ruiz, pues había arrancado a correr con todo el pelotón, con el resto de los participantes. Después agarró el metro, se montó en el metro, avanzó unas cuantas estaciones, unos cuantos kilómetros, después siguió corriendo, llegó a la meta y ganó. ¿Qué tal? Nos vamos al caso número 7, y este caso en particular no lo conocí y me pareció atroz. Una rivalidad que se salió de las manos. Pues a finales de los 80 y principios de los 90, Tonya Harding y Nancy Kerrigan eran dos patinadoras artísticas consideradas de las mejores del momento. De hecho, digamos que Tonya Harding era la número 1, pero muy de cerca venía Kerrigan, pues, como se dice coloquialmente, pisándole los talones, atentando con quitarle ese sitial de honor. Pues se llegó a sentir tan amenazada Tonya Harding que decidió enviar a su esposo y a su guardaespaldas para que encargaran a un matón para que le partiera las piernas a Nancy. Nancy estaba saliendo de un entrenamiento y se le acercó esta persona contratada por ella y comenzó a golpearla en las piernas. El principal objetivo era partirle las piernas para que no siguiera compitiendo. Afortunadamente ella se logró recuperar, Kerrigan no tuvo mayores complicaciones y volvió a patinar, pero las investigaciones siguieron y se descubrió que la señora Tonya había sido la culpable. Obviamente no volvió a patinar nunca más. Nos vamos al puesto número 8. El dopaje ha sido muy común, lamentándolo mucho a lo largo de los años en el deporte, pero también existe el dopaje tecnológico. Esto fue lo que sucedió en el Mundial de Ciclocross disputado en la localidad de Zolder, en Bélgica, cuando la propia UCI encontró un motor en la bicicleta de la ciclista Femke van den Driesche. Esto, obvio, es ilegal. La ciclista después salió en todos los medios de comunicación llorando, diciendo que no sabía nada de lo ocurrido, que fue su equipo el que le preparó la bicicleta.
Después de este hecho, ella misma decidió apartarse del deporte y nunca más volvió a participar en una carrera. Nos vamos al puesto número 9 y seguramente uno de los hechos más emblemáticos en cuanto a trampa se refiere en el deporte, aunque paradójicamente muchos lo aplauden: el gol de la mano de Dios. Resulta que se disputaba el Mundial de México 86 y en los cuartos de final Argentina se enfrentaba a Inglaterra. Ese día, el 10 de la selección albiceleste, Diego Armando Maradona, pues iba a marcar dos de los goles más emblemáticos en su carrera, los más importantes. Primero, un gol espectacular denominado como el gol del siglo, en el que se llevó por delante a casi toda la alineación de Inglaterra y marcó un verdadero golazo. Pero después aparecería este gol, uno de los más polémicos en la historia del fútbol, el gol con la mano, el cual se percataron todos, pues menos el árbitro. Terminaría Diego Armando Maradona empujando esa pelota con la mano. Luego, en entrevistas posteriores, él dijo que simplemente fue la mano de Dios. Bueno, muy bien, y dejamos el puesto 10 para uno de los casos más recientes y que también ha revolucionado toda la información y el deporte en general: el caso de los Astros de Houston. Resulta que a principios de este año 2020 se descubrió que los Astros de Houston, en el año 2017, año en el que por cierto ganaron la Serie Mundial, instalaron una cámara en el center field de su estadio para poder robar las señas de los lanzadores contrarios a todos los equipos que iban a disputar ante ellos en su casa. Pues ellos le iban a robar todas las señas, y esas señas tenían, digamos, una especie de mecanismo. Grababan cuáles eran las señas que hacía el receptor y le avisaban. Algunos dicen que le daban con un golpe a un recipiente de basura que estaba allí, y ese golpe significaba qué tipo de lanzamiento era el que iba a venir. Así el bateador estaba atento y podía batearle si venía una recta, si venía una curva, si venía una bola rápida o no, pues el bateador ya estaba atento. Esto obviamente representaba una gran ayuda y obviamente era ilegal. Las grandes ligas no permiten el uso de la tecnología para este tipo de acciones. Luego de esto, obviamente las grandes ligas terminaron imponiéndole una fuerte sanción a los Astros, aunque para muchos no fue tan fuerte como lo ameritaba. Pero nos vamos ahora a los casos puntuales de Alex Bregman y del jugador venezolano José Altuve. Ambos obviamente jugadores de los Astros. Resulta que en redes sociales y en algunos programas incluso de Estados Unidos se habló de que estos dos jugadores usaban un parche en el pecho con un chip con el que se les avisaba qué tipo de picheo venía. El parche supuestamente vibraba al recibir la señal generada por una persona que estaba viendo el juego a través del video que estaban grabando, y les avisaba qué tipo de picheo era el que iba a venir. Este tema de inmediato se ligó con una imagen que se dio en la serie de campeonato más reciente, donde pues se ve a Altuve llegando al home después de conectar un cuadrangular al lanzador Aroldis Chapman de los Yankees de Nueva York, con el que además lograron ese boleto a la Serie Mundial. Allí se ve en ese video que cuando José Altuve ya está llegando al home, sus compañeros de equipo los estaban esperando para celebrar, pero él le dice a ellos que no le quiten la camisa. Esto suele ser un tipo de celebración muy común en grandes ligas, que bueno, le quitan la camisa para celebrar. Él decía que no se la quitara. Muchos asocian esto con el tema de que si le quitaban, pues iba a aparecer el fulano parche al que muchos aseguran estaba usando José Altuve. Esta información no fue demostrada. De hecho, en las investigaciones que realizó las grandes ligas no aparece el caso de José Altuve específicamente, y mucho menos el de Alex Bregman. Así que sigue siendo un gran rumor, que ustedes me van a decir su opinión, si estaba o no usando un parche de José Altuve, si debemos incluirlo en este video. Estas son las 10 trampas más conocidas en el deporte, y la verdad es que es bastante lamentable, porque el deporte para mí es eso, son principios, y aunque muchos consideran que no debería ser, siento que lo es una gran discusión. El deportista debe ser o no un ejemplo para la sociedad. Hoy en día lo vi mucho en las redes sociales, díganmelo ustedes. Yo considero que es imposible para mí apartar al deportista de la vida personal. Si eres tramposo, si tienes malos valores o antivalores en este caso,
pues para mí tiene que ser condenado. Ahora, ustedes me van a comentar, muchísimas gracias, si les gustó este video recuerda darle like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que una vez a la semana vamos a ver este tipo de videitos relacionados con el deporte y más allá, un poquito más hacia el escándalo. Nos vemos en un próximo video. Chao.